Bienvenidos a la presentación del caso 1 de la Introducción a la Ingeniería Civil. Esperamos que la disfruten. Para este trabajo se nos pidió que realizáramos un modelo experimental para determinar el caudal de un grifo y basándonos en estos resultados, hacer estimativos y análisis del caudal de otros aparatos. Un caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección en un tiempo determinado. Generalmente, el caudal se da en metros cúbicos sobre segundos, pues es el resultado del volumen del líquido que se da en metros cúbicos sobre el tiempo que se da en segundos. Bueno, ¿para qué se utiliza la información de los caudales? Los caudales nos sirven para determinar la hidrometría, la cual es la herramienta con la cual obtendremos datos oportunos que nos proporcionará información adecuada para lograr eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua. ¿Cómo se relaciona esta medida con su vida diaria? Menciono un ejemplo. Bueno, es importante conocer los caudales en nuestra vida diaria para saber realmente cuánta agua gastamos diariamente y así tomar conciencia con el medio ambiente y evitar gastos innecesarios del agua. Para medir el caudal de un río se debe agregar colorante muy intenso y luego se calcula el tiempo que este colorante tarda en recorrer una distancia previamente delimitada. Estas medidas se deben hacer en una zona de profundidad regular donde sea más fácil hacer las mediciones. Cuando se genera una cuenca que ocurre en el momento en que dos ríos se unen entre sí, hay un aumento en el caudal del río más angosto cuando se une con uno más ancho, ya que este es uno de los factores que afectan el caudal. En el caso del río Bogotá existen varios factores que varían su cuenca, incluyendo los procesos de urbanización, el cambio de los suelos, ya sea a sus alrededores para minería y agricultura, y la construcción de infraestructura que también interfiere con el río. Asimismo, el clima es un factor importante ya que su variabilidad llega a afectarlo. Estos son los valores estimativos de cada integrante del grupo. Como se puede ver, el tiempo promedio para la potencia alta es de 4.37 segundos, para la media 8.19 segundos y la más baja 16.01 segundos. Pasando a los resultados, en la potencia máxima del grifo se obtuvo un tiempo promedio de 4.08 segundos para llenar una botella de 500 mililitros. De este modo, por medio de los cálculos obtuvimos que su caudal es de 1.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. En cuanto al nivel de potencia media, obtuvimos un tiempo promedio de 6.71 segundos, por lo que consecuentemente el caudal para este nivel de potencia es de 7.46 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Finalmente, para el nivel de potencia más bajo obtuvimos un tiempo promedio de 18.61 segundos, haciendo que el caudal fuera de 2.69 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Aquí podemos ver la gráfica del caudal promedio versus tiempo promedio. Se puede ver que hay una correlación negativa fuerte de 0.9369. Según la gráfica y haciendo una interpolación buscando el valor de Y, según el valor de Nx de 12.66, se obtiene en un índice de flujo de 3/4 de capacidad un caudal aproximado de 5.82 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. A medida que la potencia del grifo pasa del nivel medio a su máximo nivel de potencia, el caudal aumenta en un 64.88%. Este valor fue sacado utilizando la fórmula de porcentaje de diferencia, como se muestra en el proceso presente. Estimamos que el caudal de una ducha es aproximadamente 2.46 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Esta estimación fue calculada multiplicando el caudal del grifo en su nivel alto por 2, pues consideramos que el caudal de una ducha debe ser más o menos el doble que el del grifo. Consideramos que el caudal de una manguera de jardín es de aproximadamente 1.84 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, el doble era de un grifo. Este valor lo estimamos partiendo de que, a pesar de que el rendimiento sobre el que sale el agua es aproximadamente el mismo en los dos instrumentos, la presión que ejerce la manguera sobre el agua es mayor a la del grifo. En una manguera contra incendios, la potencia del agua, la velocidad y su diámetro es mayor. Es por eso que dentro del grupo hicimos el estimativo de que el caudal de esta manguera es 3.5 veces mayor al de un grifo. Esto quiere decir que el valor estimado es aproximadamente de 4.305 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y bueno, ¿qué determina el caudal de cada uno y qué se puede hacer para modificar el caudal de estas fuentes? Entonces, las dos principales variables que debemos tener en cuenta en el momento de estimar el caudal de cada aparato son la presión que ejerce el instrumento directamente sobre el agua y el área de superficie sobre la que el agua salga. Entonces, si llegamos a modificar una de estas dos variables, el caudal del agua se verá afectado directamente.
Bueno, acá en esta tabla podemos hallar el estimativo del consumo diario del agua, en donde podemos ver las actividades en las cuales gastamos agua diariamente, las repeticiones, el volumen de agua gastado por cada actividad y el total. Bueno, en esta tabla podemos ver el promedio de la cantidad de litros de agua gastados diariamente por habitante en un nivel de complejidad del sistema bajo. Y debajo podemos observar nuestra estimación de lo que gastamos diariamente, lo cual equivale a más del doble de lo que gasta en un nivel de complejidad del sistema bajo. El río que analizamos fue el río Magdalena. Sin embargo, antes de dar con una estimación de su caudal, fue necesario considerar las condiciones geográficas a las que estaba sometido. En primer lugar, el ancho del Magdalena logra superar los 1000 metros de ancho, por lo que su caudal es significativamente grande. En segundo lugar, el río Magdalena atraviesa lugares con climas normalmente superiores a los 24 grados centígrados, lo que hace que el río sea menos caudaloso. En tercer lugar, hay que considerar que el Magdalena en algunos puntos de su recorrido cuenta con grados de inclinación muy pronunciados, lo que incrementa la afluencia del agua. Finalmente, los índices de vegetación alrededor del Magdalena son muy elevados, sin mencionar que este río atraviesa una gran variedad de ecosistemas. Estos factores impulsaron al caudal del río a incrementarse. De este modo, estimamos que el caudal del río Magdalena es de aproximadamente 5.000 metros cúbicos sobre segundo. Sin embargo, el valor real de su caudal es de 8.000 metros cúbicos sobre segundo. La razón por la que estos valores hayan variado se debe principalmente a que existen innumerables factores geográficos y ecológicos que afectan el caudal de un río, los cuales pueden ser responsables de que nuestra estimación no fuese exacta. Como se observa en las fotos adjuntas, luego de realizar cada ensayo del experimento, reenvasábamos el agua en otros contenedores con el fin de reusarla y así no desperdiciar ni una sola gota de agua. En esta diapositiva se muestran todas las referencias que fueron utilizadas en el proceso de esta presentación.